día, Luis? Hoy, 16 de septiembre de 2022, continuamos el estudio de la obra Un teósofo mira al mundo, del hermano N. C. Ram, en la página externa 47, por dentro 43, en el párrafo que comienza con la exposición. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La exposición de una idea de perfección en medio de la lucha puede parecer en sí no es anormal, un sí no es anormal, perdón, un sí no es anormal, ya que lucha significa lo inarmónico, lo que disturba y desorganiza, en tanto que la perfección consiste en buscar armonía, orden de las partes que implica eficiencia para el todo y paz. La lucha no produce orden, a menos que sea como última instancia. Pero hay un orden en la naturaleza que existe en medio del campo de batalla de los opuestos. Es decir, fíjense cómo él va barajando, cómo lo superior, lo que es una unidad, lo que es una solución a todas las desarmonías, el desequilibrio que se produce para que la manifestación tenga lugar. Como el expresarlo como que hay que luchar por esa paz, etcétera, puede parecer una incongruencia, y desde cierto punto, claro que lo es. Pero, ¿qué es lo que manifiesta esa desarmonía? Los aparentes pares opuestos. Y aunque en el fondo sea un maya, es lo que posibilita que dentro de esa seidad absoluta, que nada se podría entonces conocer a sí mismo, porque no habría una expresión que conociera la otra, una manifestación que fuera capaz de apreciar un medio ambiente, algo que rodea a ese centro entonces de conciencia que hay que crear y que distinga el centro de la periferia, pues eso ya son pares de opuestos. Ahora, ¿cómo llegar a la consumación de ese proceso evolutivo? De ese proceso puede implicar lucha. Y es lo que, por eso, él nos mantiene estas cosas. Aunque recordemos, vamos a ver el sentido que él nos da, pero que toda la manifestación tiene una esencia de maya, aunque ese maya es lo que posibilita que un centro se conozca a sí mismo y por tanto identifique lo que, mientras no termina su proceso de integración en esa paz, en esa unidad, en esa totalidad, pueda aparentemente estar mezclada en estas luchas de pares de opuestos, que volvemos a insistir, no es no es la realidad, sino la combinación de factores que permiten que un centro de conciencia se identifique a sí misma y llegue a conocer que es el todo, como es natural. Es donde está la paz, ya final. Dice, todo nuestro conocimiento en su aspecto más amplio no es sino una manifestación de ese orden. Claro, de esa realidad de una que todo es orden.
que es totalidad. Hay un orden establecido. Y aclara entre paréntesis, aunque más no fuese el que nos dan las conocidas leyes de la ciencia, el campo unificador de la teoría y otras leyes que pertenecen a un universo más vasto e intrincado que el que contempla la ciencia, claro. Porque el mundo físico nada más que es un aspecto. El aspecto donde precisamente más se polariza la aparente expresión de pares y opuestos de la manifestación, porque es el plano físico. Y la ciencia nada más que ha descubierto las leyes del plano físico. Y solamente hasta hoy, pero bueno, en la época que el Sri Ram vivió, que son ya unos 80 años atrás, o sí, 70, 80 años atrás, pues indudablemente que lo que apuntaba a una teoría de un campo unificado, etcétera, etcétera, o de esa unidad del todo, pues indudablemente que era mucho menos apreciada y quizás no se había ni formulado en niveles que la física cuántica es la que ha ido tratando de apuntar de una forma un poco más profunda, pero nunca desde el punto de vista de la filosofía esotérica, ni nunca como una afirmación, sino como ponerla aquí como una hipótesis o como una teoría. Así que, quitándole el paréntesis y continuando entonces para no perder el hilo de la oración, hay un orden establecido en el que tiene lugar la lucha por la existencia desde el punto de vista materialista, ¿ven? Y el punto de vista materialista no acepta el maya. Para lograr la perfección y autorrealización desde el punto de vista más profundo de la vida. El más profundo de la vida es el de la filosofía esotérica y es el que ya considera todo el proceso como una ley que aunque en el maya evoluciona, allí todo es en su realidad total. Esta lucha nos muestra tanto en la naturaleza como en el campo de las actividades humanas un construir constante, ser una actividad creadora. No crea nada de la nada, pero sí, como si dijéramos, recombina las aparentes manifestaciones diversas para que puedan edificar hacia lo alto estados de conciencia cada vez más creativos, más importantes, que enriquezcan la manifestación para que haya de verdad un verdadero canto de la naturaleza, un verdadero himno de optimismo, de amor, de algo que va hacia cada vez mayores expresiones de la vida en formas cada vez más esplendorosas, más diversas, más ricas. Esta lucha nos muestra tanto en la naturaleza como en el campo de las actividades humanas un construir constante, un destruir y reconstruir inevitables, porque va llevando, consideramos, una serie de expresiones aparentemente contrarias o polares, pero que siempre van a obtener un resultado total más alto, más expresivo de la vida y más enriquecedor de la expresión de la forma en que esa vida se manifiesta. Así que un construir constante, un destruir y reconstruir inevitables,
en el curso del progreso para pasar de un grado de organización a otro superior. Es decir, los organismos que pueden expresar la vida no solo la expresan cada vez con más esplendor, con más riqueza, con más superioridad, sino que con mayor regocijo interno, según se usa mejor por cada unidad de vida manifestada las formas en las cuales reside y en las cuales ayuda a residir a otro reino. Recuerden que hay el reino humano, un reino que enriquece a los reinos que le preceden, conscientemente en las más altas expresiones de la vida, inconscientemente todavía en la mayoría de nosotros que no hemos llegado a poder completar nuestro dominio de las leyes de esta naturaleza manifestada. Todo este movimiento nos muestra cómo van alternando los estados de concierto y desconcierto. Es decir, armonía y desarmonía en un nivel temporal. Aunque mientras más se complete, mientras más se amplíe, porque completarse no se completa jamás, la evolución no tiene ni principio ni fin, pero bueno, mientras más se adelante, más predomina entonces lo que concierta, es decir, lo que armoniza, que lo que puede desconcertar por ser, como es natural, siempre habrá nuevos intentos de nuevas expresiones y no habrá dominio, que es lo que va produciendo de cada etapa, que lo que al final de cada etapa produce concierto. Pero en las etapas intermedias, que es lo que nos pasa en nuestro estado actual humano, nosotros estamos a mitad de camino, la inmensa mayoría de los egos evolucionantes. Y por tanto estamos perplejos, desconcertados, no sabemos de dónde hemos venido, ni a dónde vamos, si no tenemos algún tipo de confianza al menos o de vislumbres o de algunas indicaciones, vamos a decir, espontáneas que nos surgen, porque la vida, como es natural, inspira siempre de que todo va a salir bien, de que todo va a continuar. Pero los miedos, la ignorancia en que vivimos, todo lo que hemos estudiado en la filosofía de los kleshas, en la ciencia de yoga, pues, y aún las 4 nobles verdades, etcétera, de Gautama, es decir, en cualquiera de las direcciones en que han habido grandes enseñanzas, nosotros vemos que mientras no alcanzamos determinado nivel de maduración evolutiva y de conocimiento, al menos de este plano físico, pero inspirándonos siempre a que podemos igualmente conocernos espiritualmente. Mientras está limitado al nivel físico, el desconcierto va a ser muy frecuente y el concierto va a ser muy breve. Solo los grandes místicos, solo los grandes realizadores de una labor por la humanidad, aunque ellos mismos han sido entonces el centro del desconcierto que los rodea, y muchos de ellos han sufrido violencia, etcétera, etcétera, ya su estado de concierto es tan alto que, como decía, ¿no? Lo que se atribuye a Cristo en las palabras célebres de la cruz, la primera, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es decir, no siente ya, aunque el cuerpo esté no solo atacado, sino en vísperas de poderse eliminar, pues sin embargo, perdona totalmente, comprende la ignorancia de los que le agreden o los que le rodean desconcertadamente, pero ya no pierde su concierto.
los iniciados, porque esa es una representación simbólica, ¿no?, de las últimas iniciaciones de Jesucristo, pues, o de ese Cristo que nosotros conocemos como Jesucristo, pero que en lo oculto indudablemente que no nos queda casi nada, fuera de los, vamos a decir, los rasgos que de todo ocultista han habido y que por eso se pueden seguir como una identidad de desarrollo de conciencia, pero ya en ellos no hay el desconcierto propio. Hay nada más la compasión por el desconcierto ajeno, aunque ese desconcierto vaya contra ellos mismos o contra sus manifestaciones. Cada nuevo influjo de fuerza nos aclara, entre paréntesis, una nueva idea, una sensibilidad más delicada. Esa es la verdadera fuerza que sostiene el peregrinaje, al peregrino, durante todo el peregrinaje, pero mucho más a las etapas avanzadas. Indudablemente que en las etapas menos avanzadas, que es la que predomina todavía en la humanidad, estamos a medio camino de la meta, pues no va a ser muy frecuente el que captemos el influjo de fuerza. La fuerza siempre está ahí. Y la fuerza siempre está impulsando la evolución de todo ser, por craso que sea su nivel o desviado que esté su dirección. Pues también hay eso, hay poca evolución, pero hay evolución desviada por personalidades que se han traumatizado o degenerado o lo que sea. Entonces, claro, aunque la fuerza esté, no la sienten o la emplean mal. Y también esta es otra razón de desconcierto. Pero bueno, cada nuevo influjo de fuerza proveniente de la fuente original de la vida, que es de donde viene, por ejemplo, el prana, a través de la estrella de nuestro sistema, el Sol, y así sucesivamente. ¿Por qué? No puede haber otra fuente original, que atraviese ciertos niveles intermedios antes de que nosotros la podamos asimilar, y por eso también a veces nos sea desconocida como verdadera fuerza positiva, fuerza de la vida divina, vamos a decir, o estemos ciegos ante lo divino, como los materialistas. Bueno, todo eso, claro que dificulta más la persona que se abre a la vida espiritual, aunque todavía no tenga una gran evolución. Claro, mientras no se fanatice en una línea dogmática que lo hace entonces, como éramos, invertir, y en vez de ayudar, se estorba y estorba a otros. Es que, oigan, si no hay un mínimo de evolución, indudablemente que los tropiezos son grandes. Pero bueno, cada nuevo influjo de fuerza proveniente de la fuente original de la vida, la fuente oculta en el hombre, por eso es que no lo podemos identificar. ¿De dónde viene? ¿Qué siento? La podemos deformar. Recuerden, la voluntad se deforma en deseo. La inteligencia en capricho, en dogma, en total ceguera. Y tiene la misma fuerza, pero no la sabemos usar correctamente. Vuelvo al párrafo. Cada nuevo influjo de fuerza proveniente de la fuente original de la vida, la fuente oculta en el hombre y en la naturaleza, hombre y naturaleza son uno, tiende a mostrar un estado de concierto y de desconcierto. Claro, en la manifestación siempre van a estar también los dos polos, como hemos visto en todas las leyes de la naturaleza. Una acción implica que va a haber reacción. Una línea específica
de manifestación implica su opuesto por necesidad. Va a manifestarse y va a tenerse que comprender para poder hacer que el concierto predomine y que el desconcierto vaya menguando y vaya, vamos a decir, convirtiéndose en el copartícipe del progreso total y del conocimiento total o de la sabiduría total, etc. En cualquier orden de existencia viene un orden. Cualquier forma dada o situación en que habiendo absorbido y asimilado ciertas ideas nuevas, no puede cambiar más. Es decir, tiene, como dijéramos, un radio de acción, una esfera de influencia. Y hay un choque entre lo nuevo y lo viejo, lo que ya cumplió su cometido y que tenemos que poder hacer que asimile lo nuevo y que no quede varado como una cosa estática o como una cosa que mientras esté la manifestación tiene que seguirse moviendo, tiene que seguir cambiando. Este es otro de los grandes problemas de la humanidad. Tendemos a algo que ha sido, como si dijéramos, positivo hasta un punto, etcétera, etcétera, a paralizarlo, anquilosarlo, y la manifestación nunca puede ser perfecta. Y por ello, lo que tenemos es que saber en qué forma podemos acoplar distintos factores de lo que ya nosotros manejamos para poder incorporar nuevos factores que nos vayan haciendo ascender hacia una perspectiva o a una capacidad de comprensión, de acción, de lo que sea, aplicado al aspecto que sea de la evolución, que nos permita continuar adelante y movernos hacia algo todavía superior. Porque la falta de movimiento, la falta de flexibilidad, etcétera, es muerte para esa estructura. Y si no hay por qué llevarla a una estructura totalmente nueva, en una nueva etapa, pues lo nuevo y lo viejo pueden hermanarse para algo todavía más alto, para algo todavía más noble, más puro, más útil, etcétera, etcétera. Así que en cualquier orden de existencia viene un orden. Cualquier forma dada o situación en que, habiendo absorbido y asimilado ciertas ideas nuevas, no puede cambiar más, que hay un choque entre lo nuevo y lo viejo, facilitado por la infructuosidad, no da fruto, de lo viejo, la degeneración inevitable. No puede haber una constante renovación total, y algo de lo viejo pues tiende a perecer cuando no se flexibiliza y no se hace partícipe de lo nuevo, que toda idea verdadera sufre en manos de los hombres que solo se fijan en su valor parcial, algo que sirvió para un paso de avance. Pero si ustedes no lo saben combinar con pasos sucesivos, lo viejo se petrifica. Y entonces no podemos asimilarle, no podemos hacer crecer el todo, y lo interpretan de acuerdo a sus instintos egoístas. Es decir, si el ser humano lo degenera, lo petrifica y no lo puede aplicar en una forma superior, el egoísmo propio, mientras seamos seres humanos tenemos un nivel de egoísmo y no podemos evitarlo,
No podemos desconocerlo, sino que tenemos que elevarlo a un egoísmo todavía más superior que lo que hasta ahora algunos factores nos habían permitido, o lo que hasta ahora algunos factores habían propiciado que fuera algo idóneo o algo muy útil para una etapa. Pero ninguna etapa se puede quedar estática. Se tiene que mover y se mueve asimilando niveles superiores, etapas superiores de presión de la vida y por tanto etapas que ya a la vez que estén en el arco ascendente van a ser cada vez menos egoístas. Nunca el egoísmo va a ser útil totalmente, pero es inevitable en las primeras etapas de evolución y en las etapas de descenso hacia las experiencias básicas que después se tienen que elevar a las experiencias místicas o experiencias al menos espirituales. El viejo orden se disuelve una y otra vez para dar lugar a uno nuevo. Un orden que no nació formado enteramente, sino que ha sido modelado gradualmente por las nuevas fuerzas que han logrado penetrar en el viejo sistema y tienen que alcanzar equilibrio en sus efectos. Es decir, aunque depende de las etapas, sabemos, por ejemplo, las evoluciones de las razas, pero de todas maneras, ninguna raza nueva, aunque tenga que tener un nuevo continente, aunque el viejo y el grueso del continente anterior se desplome, pero no surge de la nada. Y aún, como dijéramos, periodos más inmensos, como una encarnación de un logo planetario, como dijéramos, sus 7 aspectos, 7 manifestaciones, incluido el planeta físico, tienen que ser nuevos. Pero ¿dónde surgen? En el centro Laya, como si dijéramos, ¿cómo se dice? Combinante con el centro Laya anterior. El centro Laya que anteriormente fue el activo, es su centro activo, que son 2 centros Laya siempre, un juego de doble centro. De ahí que todo sea elíptico en la manifestación de los planetas físicos y aún de los no físicos. Pues ese tiene que morir en un sentido y se activa o se pone en activo, el otro pasa pasivo. El otro centro Laya del Logos para su nueva encarnación. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, cuando estudiamos la serie de antropogénesis y de cosmogénesis, combinada a cosmogénesis con antropogénesis, con la Tierra, que absorbió todo lo de la Luna? Lo que era útil porque allí ya hay una evolución alcanzada. Y el otro planeta aparece como muerto, pero sigue sosteniendo la vida del nuevo. La luna es la que rige nuestras gestaciones de todos los reinos, los conocidos y los que no sabemos cómo se producen sus ciclos de actividad y de reposo, de vida o muerte, como le llamamos. Entonces, no hay nada que sea un comienzo en cero. No. Siempre hay vamos a decir, un paso de adelante, un paso de avance desde el macrocosmos más inmenso y desde el Mahamambantara de 311 billones, 40.000 millones de años de 12 ceros. Pues ese es la ley esencial de todo. Y entonces lo más mínimo
nunca tenemos por qué desechar una etapa anterior como totalidad, sino inteligentemente como paso de avance, manteniendo o volviendo a la actividad según un ciclo que llamamos de muerte o de reposo, de Devachan. Los nombres en cada ciclo y en cada nivel van variando, pero es la misma ley en que se asimilan todo lo bueno. Aplíquenlo a la reencarnación. Todo lo bueno del sistema anterior o de la encarnación anterior. Y aunque los vehículos se disuelven hasta un nivel, el nivel de la personalidad, de la forma, de lo que sí tiene que renovarse, es la esencia de lo que anteriormente llegó a un nivel de evolución, el que emite las nuevas expresiones de lo más denso, de la nueva personalidad, volviéndolo a aplicar al ejemplo humano. Luego, esta es la ley de evolución. Y si no la comprendemos en su integridad, si creemos que íntegramente todo ciclo menor o ciclo de cualquier etapa de evolución de algo o de alguien tiene que empezar en cero, estamos equivocados. Nosotros tenemos que avanzar desde donde se llegó al final con la esencia de lo que tiene que desecharse, porque cada ciclo, claro, que no comienza íntegro con toda la estructura, como cada encarnación, pero el niño que nace no es un niño sin un pasado. Aparece sin pasado al materialista o al religioso dogmático, pero el que ya tiene un conocimiento más profundo de sí mismo y de la ley, es una reencarnación. Es un comienzo en lo más denso con forma, pero en lo sutil es una nueva etapa de progreso que va a unir todo lo que ya está en el pasado a una nueva expresión en el presente y a un paso hacia un futuro. Y es por ello que entonces algo es nuevo, pero dentro de aquella esencia de lo que ya progresó. Y puede entonces penetra en el viejo sistema, es decir, en su alma espiritual, y alcanza equilibrio en sus efectos en la nueva encarnación, en la nueva etapa de manifestación. Esto es ley, hermano, que tiene que aplicarse completo para poder acelerar el progreso. Pero justamente, como está en medio de la descomposición y la muerte, ¿ven? La parte más densa de algo sí tiene que morir, sí tiene que descomponerse. Hay manifestaciones de vida. Claro, todo cadáver no es nada más que el proceso por el cual la vida elemental y la vida celular y la vida atómica pues toman una serie de nuevas expresiones. Pero la vida superior lo que ha hecho es asimilar y prepararse para una nueva expresión en ese mismo nivel. Mientras sea necesario o mientras sea útil, como le pasa a los nirvanakaya. Para ellos ya no es necesario, ellos pasaron su ciclo de necesidad. Pero ¿qué hacen? Continúan ayudando a los que están todavía presos en el ciclo de necesidad. Establecen la cadena, el símbolo de que la vida, aunque en la manifestación aparezca separada, como en lo interno es una, pues algunas de sus expresiones manifestadas son las que están en los eslabones superiores, tendiendo la mano a las que todavía permanecen en las etapas o eslabones inferiores. Pero justamente como hasta en medio de la descomposición y la muerte hay manifestaciones de vida
aunque más no sea de vidas inferiores, aclara entre paréntesis lo que le estaba diciendo de un cadáver o de una planta en descomposición o de lo que sea. De igual modo, en medio de una falta de armonía muy grande en un nivel denso, en un nivel externo, en un nivel transitorio, puede haber, y en general las hay, partes de armonía. Es decir, no hay nada que sea absoluto. La manifestación es siempre relativa y por tanto siempre abarca lo que aparecen mayábicamente como extremos, porque ambas están en la realidad total y por tanto siempre están en la manifestación, interconectándose, relacionándose, interayudándose. La parte armónica. La parte superior siempre ayuda al inferior que todavía no ha aprendido a ayudar ni a armonizarse ella misma con la ayuda. Hay hay belleza y armonía. Mi vista se pone que no, los renglones se me confunden. Hay belleza y armonía en todas las cosas cuando las buscamos. Es decir, si sabemos descubrirlas. Hay belleza y armonía en todas las cosas cuando las buscamos, como en los movimientos de las estrellas y de los planetas, los átomos, fíjense todo lo que ha descubierto la física cuántica, y las moléculas, la construcción y funcionamiento de todo organismo viviente. Y no hay nada de más, y puede haber cosas de menos por falta de desarrollo, pero que el desarrollo suplirá en el momento oportuno, porque toda la manifestación siempre está aprendiendo. Esta parte de esta explicación del señor Sri Ram se nos pasa en la vida práctica a casi todos nosotros. Por mucha teosofía que hayamos estudiado y de todo, nos desesperamos, nos deprimimos, le echamos la culpa a otro. Y no, es no saber combinar lo que en ese momento ya tiene armonía con lo que todavía no hemos aprendido a armonizar, como todavía no hemos aprendido a usar correctamente. Y entonces, a la vez que el hombre entra en guerra consigo mismo, contra los demás, contra la ley de evolución, demora mucho más su aprendizaje. En el estado de armonía interna, para tratar de comprender lo que aparece como desarmonía, puede haber una función de ayuda enorme para nosotros mismos, en primer lugar, porque claro que estamos metidos en el potaje y no hemos alcanzado la liberación del ciclo de necesidad, por eso estamos en el ciclo de necesidad y por eso estamos encarnados. Pero no ayudamos a acelerarlo ni lo aceleramos para nosotros mismos. Así que esto está bien aquí y fíjese, aplicado aún al mundo subatómico. Pero el objetivo del hombre y de la naturaleza a través del hombre, recuerden que el reino básico de la naturaleza es el humano y que tiene como parte de su dharma estar aún a ciegas, aun cuando no llegue a lo más alto, cumpliendo la función con respecto al resto de los reinos, a lo que llamamos la naturaleza. Así que, pero el objetivo del hombre, de la naturaleza a través del hombre, es crear un orden de belleza y armonía con el material que llega a la vida humana.
y que se ha preparado para el uso del ser humano. Apreciamos eso. La mayoría todavía de la humanidad, claro que no tenemos la evolución y la capacidad de aprendizaje para hacerlo. Y claro que las chapucerías de nosotros son muy dolorosas, pero inevitables. Pero indudablemente que los que estamos en esta línea de aprendizaje teosófico y sobre todo los que hemos tenido la dicha de tener estas conferencias de un ser como este, nos damos cuenta de que tenemos que prestar más atención y que tenemos el Dharma de seguir ayudando a toda la naturaleza y de estar al servicio de la naturaleza a través nuestro. La lucha por la perfección en el mundo humano ha tomado el aspecto de una terrible lucha por el disfrute de esa existencia. Como es natural, él muere en el 73 y el siglo XX ya había tenido todas las cosas más horribles que seguimos nosotros en el siglo XXI, después de 22 años del cambio de siglo y después de 23 años, de 27 años después de su muerte en el siglo pasado. Así que esto sigue lamentablemente muy vigente y sin un cambio. Unos creen que ha retrocedido, otros que en detalle podrán haber distintas apreciaciones de agravamiento en el sentido de mayor cantidad de armamentos letales que pueden hacer un daño horrible para la evolución humana o un suicidio colectivo, que es como se muy correctamente habría que plantearlo, que lo vi en unos días en una opinión de estas que se dan hoy sobre todas estas dificultades que hay en el mundo y bueno, lo único que vamos a hacer es suicidarnos colectivamente. El que le empiece es el que empezó el suicidio, pero los otros van a continuar el suicidio. Es decir, estamos yendo contra la ley de evolución. Y ya eso estaba cuando él escribió, cuando él habló. Recuerden que estos son conferencias de él y que él no las daba escritas. Después de haberse editado, como es natural, porque nadie puede hablar perfecto. Pero él era extraordinario hablando. Aunque yo no haya podido de verdad penetrarlo las 2 veces que lo vi, porque no tenía edad para poderlo comprender. Aparte, las conferencias traducidas no son iguales. Pero ya después, las traducciones de sus pláticas y de sus editoriales, porque era presidente internacional, siempre hace un editorial en el Theosophy. Pues sí, fueron llegando y después este libro que resume gran parte de un ciclo de pláticas de él. Y es inspirador, es fuera de serie, pero comprendía la situación humana y tenía una capacidad de armonizar con los seres desarmonizados hasta un nivel que, claro, no podemos decir que llegara de perdonar a todos los que lo crucificaron, pero sí que trató de armonizar con todo miembro de toda la sociedad. Y miren que sobre todo en Cuba, que tuvimos la experiencia de grandes peleas entre los componentes de la misma sociedad teosófica, que desmentían su propósito de un núcleo de fraternidad. Y Guinaradaza fue el que en persona tuvo que yo sepa, él no presenció nada en persona, que yo sepa. Pero Guinaradaza sí, hasta en una convención. Y presenció una de las peleas más grandes entre teósofos en Cuba. Pero el señor Sri Ram la tuvo que tener. Aquí hay muchas cosas en los archivos
que dan dolor, y en la forma en que él trataba de poder conciliar peleas que aquí también fueron tan maratónicas y tan de campeonato, de campeonato de cosas de pugilismo, como la que conocíamos de Cuba. Pero bueno, aquí nos hemos enterado de otras que son abrumadoras. Y en pequeño hemos presenciado también algunas. Y él tenía pero una suavidad para que nadie se sintiera dolido por lo que él, aunque tuviera que tomar una decisión, porque le ponían a veces, como si dijéramos, lo ponían de referí. Y entonces él tenía, y él lo explicaba con una bondad, con una cosa. Muy pocas veces hubo una verdadera respuesta desde el corazón. Eso es lo triste. No respondemos desde el corazón, respondemos desde el intelecto y de la intelectualidad. Así que la lucha por la perfección en el mundo humano ha tomado el aspecto de una terrible lucha por el disfrute de esta existencia, es decir, el egoísmo. Yo tengo que tener más que todos los demás. Yo tengo que disfrutar y no me importa todo lo que les pase a los demás. Hay como un aspecto de esto, una lucha crucial entre una serie de ideas y valores identificados groseramente con el humanitarismo. Ustedes saben que ese fue un movimiento de seres humanos, que primero se llamó humanismo, después humanitarismo, creo que han oído varios nombres, pero que deshumanizó tanto, o que fue tan deshumanizadamente utilizado para hablar con mejor propiedad. Él no, el movimiento humanista en sí no, sino su manipulación por el egoísmo humano, que no ha cesado y que no cesará. Así que hay como un aspecto de esto, una lucha crucial entre una serie de ideas y valores identificados groseramente con el humanitarismo, la libertad y la justicia, libertad y justicia, otras dos palabras profanadas en el corazón, muy traídas a la mente, pero profanadas en el corazón porque son sagradas. Y otra serie, porque eso sigue hasta lo infinito, que comprende sus opuestos que han tomado distintas formas, tales como totalitarismo en lo político, dogma religioso en lo que parecían religiones, la esclavización y explotación del hombre por el hombre, o del Estado por el hombre, y de la mujer por el hombre, o de los adultos, o de los niños por los adultos. Que él no llegó a ponerlo, pero que es tan trágica como todo lo demás. Es decir, aquí tenemos, hermanos, una serie de palabras que representan esa barbarie, que representan esa lucha crucial, egoísta, usando nombres de los más altos como ese es el humanismo. Por ejemplo, en el siglo XIX, ustedes saben que estuvo Emerson, que estuvo Proudhon y varios más. Martí habla de eso, a la muerte de Emerson. Busquen en las obras completas de José Martí, y el que no lo tenga me lo pide que yo se las mando. Y hay un escrito a la muerte de Emerson que don José Martí escribió, porque él sí fue un humanista verdadero. Y sin embargo, en una poesía trata de explicar su dolor al tener que hacer una guerra por Cuba. Fíjense lo que son los karmas, y lo dice por no cumplir en el pasado, cuando el de niño ya lo metieron en las canteras de San Lázaro. Y parece que era
su alma lo tomó como un dharma y lo tuvo que hacer. Y fíjense cómo muere, sin disparar un tiro. Pero vino o fue a Cuba y sabía que iba a morir y fue vestido para que lo distinguieran bien. Él fue un suicida en cierto aspecto porque ya no resistía más el dolor de lo que tuvo que hacer. Por eso les digo, no se puede juzgar a los seres desde fuera, hay que juzgarlo desde dentro, y el dolor de él en esa poesía y en muchas de las cosas que escribió un poquito antes de morir, está claro de que él sabía que él tenía que morir porque lo que estaba haciendo era lo contrario de lo que él amaba y por lo que él vivió, por ese humanismo, por esa espiritualidad, lo que escribió de Anivesa. Todo eso demuestra que tuvo que hacer algo que el totalitarismo español, etcétera, le obligó a cumplir, porque en otra encarnación no lo había cumplido, pero él tenía ya una estatura que él sabía que eso no era lo que había que hacer. Son cosas, ahí donde está el dolor de un ser humano superior cuando entra en una labor inferior. La lucha por un mundo mejor que ha sido emprendida y tiene que emprenderse todavía. Claro, porque no lo hemos emprendido en lo más interno. Es parte del esfuerzo del hombre para lograr la perfección de sí mismo. El hombre no es solamente un individuo, sino una parte de un todo viviente. Y claro, la palabra parte no es la más feliz, pero bueno, se expresa como una parte de un todo viviente. Un ser vibrante, radiante, cuya influencia para el bien y para el mal se vierte sobre la vida de los demás, recibiendo las influencias de sus semejantes sobre sí, porque nadie está, aunque estemos, por ejemplo, aislados, estamos vibrando en el aura de esta tierra. Y en el aura vibra todo y llega a todo, porque no tiene fronteras. Y por tanto el bien y el mal están vibrando en nuestras auras, que forman parte del aura terrestre. Y todavía hay más mal que bien en la manifestación. Es decir, más material, más densidad que la espiritualidad. Y eso todo repercute en cada uno de nosotros y en la humanidad total. Eso lo vemos en las fiebres de violencia y de cosas, cómo se contagian y cómo se matan seres inocentes por gusto de niños en una escuela, y en otra escuela, y en otra escuela. Es como una locura que se repite y se repite y se repite. Porque hay fuerzas en el aura que están, por eso es que uno no puede dar cabida a ningún pensamiento maligno, a ningún pensamiento de separatividad, porque estamos contribuyendo al mal. Y por eso hay que mantener nuestra mente nada más que en lo positivo, aunque uno se entere de las noticias, pero sin leerlas en detalle, sin regodearnos en las cosas, porque entonces estamos vibrando en lo que ha sucedido negativo. Pero sí para pedir por la paz, por el amor, no podemos tampoco estar en una burbuja de cristal, que tampoco no estamos. Nos llegan de todas maneras las vibraciones. Pero no regodearnos en el mal de ninguna persona, ni de ningún grupo, ni de ninguna nación, ni de ningún ejército, ni de ningún gobernante. Solamente pensar en el bien, y cuando nos enteramos de que ese que en este momento está equivocado pueda rectificar y hacer el bien. Y si no, por lo menos, Padre, perdónalos porque no saben lo que está haciendo. Por lo menos repetir la palabra de la primera palabra de las 7 palabras atribuidas a la cruz.
pero nunca reaccionar mal con mal, porque lo reforzamos y somos parte de la influencia maligna y del polo de desarmonía. Nosotros tenemos que estar en el polo de la armonía y en el polo del amor. Y cuando no podamos amar porque algo nos lo impida de nuestra naturaleza todavía humana, compasión. Perdónalo porque no sabe lo que hace. O en plural, no importa. El singular y el plural lo ponen aquí es igual porque todos somos una sola vida. Y además es una sola expresión y es de un solo ser que hay que perdonar. De una expresión de un solo ser que hay que perdonar. Así que el hombre no es solamente un individuo, sino una parte o una expresión aparentemente separada de un todo viviente, de un ser vibrante, radiante, cuya influencia para el bien y para el mal se vierte sobre la vida de los demás, recibiendo las influencias de sus semejantes sobre sí, porque no puede solucionar a menos que esté en contacto con sus hermanos. Porque aunque nos vayamos a una selva como hacían los anacoretas, aunque nos metamos en un convento como hacían los monjes de la Edad Media, bueno, y todavía hay monjes y todavía hay conventos, o monjas, no nos podemos, aunque sean monjes de clausura, aunque sean una anacoreta que vaya a un lugar que esté en selva donde nada más que estén animales salvajes, no nos podemos aislar. El cuerpo sí, pero nada de lo demás. Ni aún la mente que todavía está en el mundo de la forma. La vibración mental humana abarca el planeta entero. Y la de deseos. También estamos sujetos al mal a través de los deseos. El egoísmo se entra a los deseos. Y por ello, nosotros no podemos estar ajenos a nada de ello. Tenemos que ser un agente positivo, armónico, perdonando lo que no podemos comprender y comprendiendo a los que actúan distintos a nosotros para poderlos amar. Si no, no somos estudiantes de teosofía, hermano, de ninguna manera. Sí, estamos en la letra muerta, pero no somos estudiantes. El estudiante tiene que ser de la vida de esa teosofía. Existe una perfección hacia la que tiende toda la naturaleza, incluso el hombre. Es decir, esta naturaleza que el materialista considera inanimada o animada nada más en el nivel inferior de vegetales, animales y humanos, los tres reinos que reconoce como vida, porque el reino mineral no lo acaba de reconocer oficialmente la inteligencia promedio humana como una vida, aunque esté más enclaustrada. Pero es que aparte de ello sabemos que existen, es decir, no solo los tres reinos que se reconocen por los materialistas como que expresan vida, sino el cuarto, el mineral, y los tres elementales desconocidos por todos, el que no sea un estudiante de ocultismo, aunque se interprete muy mal los tres reinos elementales, porque indudablemente que de los elementales, los teósofos mismos no sabemos nada, nociones muy generales y muy superficiales, pero los 7 reinos están vibrando a la vez en este planeta. Y en el sistema planetario, es decir, en los globos no físicos, y por tanto en la conciencia del logos. Y todo eso tiende hacia la perfección. Que el primer reino elemental le faltan recorrer 6 reinos y nosotros estamos en ese séptimo, último, que le falta a ellos, pero que también nos falta a nosotros completarlo. Correcto. A nosotros nos falta una séptima parte o menos de una séptima parte porque alguna evolución tenemos, aunque sea muy egoísta y muy deformada.
Ya tenemos alguna evolución en el reino humano, pero tenemos 6 reinos ya recorridos. Luego somos los más responsables y somos los que tendemos a impulsar todas estas fuerzas en la naturaleza. Ya, sobre todo si somos estudiantes de teosofía, semiconscientemente, o al menos con una información que tenemos que convertir en conciencia, porque la mayoría de nosotros nada más que tenemos la información intelectual, pero ya eso solo debe hacernos responsables. Y nosotros debemos tratar de ya coger en nuestras manos ese ideal de perfección, ese ideal de unidad, ese ideal de ayuda a los 6 reinos. Aún a los elementales que están dentro de nosotros, podemos ayudarlos. No haciendo lo que ellos quieren, sino tratándolos de que no nos dominen. No podemos obligarlos a ellos a otra cosa, pero sí nosotros podemos resistir el obedecer, que es donde la mayoría de los seres humanos nos perdemos. Obedecemos a los elementales de nuestros cuerpos. No, yo como cuando tengo hambre. No, a mí me gusta tal cosa, al otro no me gusta. No, a mí esto, lo otro. Nosotros tenemos que ser conscientes que es lo útil que como ser humano yo he comprendido que puedo llegar a ser. Que es lo noble que yo como ser humano he comprendido tengo que llegar a ser. Ahí mantengo mis elementales a raya. ¿Por qué? Porque la labor positiva de un ser humano impulsa aún a ese mismo reino, pero no a dominarnos, sino a seguir su línea en los reinos que le quedan por evolucionar, por involucionar primero y por evolucionar después. Y ayudamos al reino mineral, y ayudamos al vegetal, y ayudamos al animal, y aún ayudamos a nuestros hermanos humanos que no tienen todavía la decisión de ayudar a otros seres humanos. Es decir, podemos hacer que la vibración nuestra sea dedicada a estimular la vida de los 7 reinos, es decir, el Logos y sus criaturas. Y por eso tiene que ser ayudada la naturaleza integral, con la conciencia de los 7 reinos de los cuales nosotros formamos parte como séptimo. Y por eso dice, incluso el hombre, esa tendencia de perfección está en el hombre, pero tenemos que conscientemente empezar a usarla y hacer que participe la naturaleza entera, cada uno hacia su línea, cada uno en su progreso, porque es el todo el que tiene que progresar, es el todo el que tiene que moverse hacia la perfección inmediata de cada uno. Y entonces no hay posibilidad de que ni los elementales sean nuestros enemigos. Y podemos hacer que nuestra naturaleza vehicular nos responda íntegramente, porque estamos en armonía con el todo, no específicamente con una esclavitud a alguno de sus aspectos, que es muy diferente de cooperar hacia el movimiento de perfección total. Claro, no tenemos la sabiduría para hacerlo autoconscientemente, pero sí comprenderlo y ver que todo va hacia un paso avance que es necesario para la naturaleza íntegra. Y entonces el ser humano está incluido en esa naturaleza, movido por el impulso de fuerzas ocultas que obran en su interior, hacernos conscientes y tratar de impulsarlas todas, cada una
en la dirección que sea útil. Pero el concepto actual que tiene el hombre de esa meta, si es que de algún modo la ve, porque todavía nosotros no la vemos correcta, completamente al menos, pero bueno, la teosofía nos da una noción. Ese debe ser parte de nuestro empeño. Cómo ver la meta de toda la naturaleza a la vez que vemos la nuestra. No puede ser tan amplia porque él separa el futuro del presente. Nuestra posición como mente, como cuaternario inferior, preso en el nivel mental, nos hace separar, igual que nos sentimos separados por nuestros cuerpos, por nuestra cultura, por nuestra evolución. Si tenemos alguna noción de evolución, pero la tenemos que ver como totalidad de todas maneras. Y también, entonces, cuando la mente separa el futuro del presente, cuando yo buscando un futuro, no tenemos que tratar de penetrar en el eterno presente. Y ahí está la meta entonces. No está lejana, no está cercana, no está, es. Esa meta debe ser, para decirlo brevemente, la armonía universal, en la que toda vida encerrada en la forma apropiada para sus fines, cualquiera que sean los 7 reinos, encuentre su lugar correspondiente para actuar con efectividad suma, la máxima que podamos ahora ejercer, la máxima que hayamos podido aprender, buscando seguir aprendiendo, para que sea una cosa que se mueva, no algo para el futuro. Recuerden que el Dharma está cambiando constantemente. En cuanto lo cumplimos, cambia por el mismo cumplimiento. Entonces, si podemos atender correctamente, no estamos esperando un futuro, estamos atendiendo a lo que ahora es efectivo, y cuando esa efectividad la cumplimos, vamos a descubrir una nueva efectividad, porque habremos cumplido con nuestro Dharma presente, que en el mismo cumplimiento cambia. Por eso la vida se mueve. Y no es un recordar un pasado ni es proyectar un futuro. Es atender a lo que estamos en el momento, viviendo, logrando, ayudando, cooperando. Y eso no tiene cabida para el egoísmo. Jamás. Dejaríamos de ser egoístas en una proporción enorme. Porque poder prestar atención a la efectividad de algo para la vida ahora, para la vida total, para la vida como la podamos percibir, pero íntegra, en su totalidad, pues daría un movimiento interno a nuestra evolución y un cambio constante de Dharma, de deber, de ley para nosotros. La descubriríamos por atención. Cada individualidad en el punto mejor de su desenvolvimiento, aplicándome ahora a esa efectividad, a ese fin que le veo a mi vida en este momento. ¿Qué mejor puedo hacer por la vida total? Habiéndose eliminado en una etapa u otra todos los cuerpos de las vidas individuales que no resultaron satisfactorios, porque hacemos satisfactoria nuestra expresión individual actual, momentánea, instantánea, es decir, cumplimos el Dharma, que no son sino callejones cortados que no llegan a ninguna parte. Los cuerpos no tenemos que seguirlos atendiendo.
Tenemos el cuerpo que hemos merecido hasta ahora, que nuestro karma nos depara y más nada. Perdonen si esta ambulancia es tan hoy horrible. No sé si ha habido algún accidente o algo, pero han pasado, yo creo, como no sé el número. Bien, entonces nosotros sabemos que esa vida individual, que no es satisfactoria, termine ya. Pero ahora estamos en una. Tenemos que prestar atención plena, total, a la efectividad de lo que estemos haciendo ahora, de lo que estemos cumpliendo en este momento. Lo más alto, lo más noble, lo más profundo. La incógnita que en este momento no entendemos de nuestra vida. Todo eso es hacer que la vida empiece a moverse de una manera insospechada para la inmensa mayoría de nosotros. No es cuando no, en la encarnación que viene yo voy a hacer tal cosa y voy a llegar al discipulado. No, presta atención ahora. ¿A qué puedes atender? ¿A qué puedes hacer que tu conciencia responda más profundamente? Entienda del amor y de la unidad de la vida, etc. Una de las verdades que se están empezando a aprender es el error de imaginar que en la lucha por el progreso solo sobreviven las cualidades más fuertes. La doctrina no referida de la evolución de Darwin, la supervivencia del más fuerte. Y esta es una forma incorrecta de apreciar. No es la más efectiva para la etapa de evolución de cada uno, no es la más fuerte. Aparece en niveles primitivos, a veces como la más fuerte, ¿por qué? Porque la materialidad del cuerpo físico predomina sobre la expresión de muchos aspectos del alma, tanto personal, que es un alma, vamos a decir, mortal, transitoria, como de una expresión superior. Claro, en el reino animal, recuerden que no hay vida individual y esto no puede distinguirse ni puede apreciarse, pero el ser humano sí lo tiene que aprender. Y no hay supervivencia del más fuerte, sino del más efectivo en su amor, en la expresión de su inteligencia, del servicio, de la compasión, etc. Ese es el que va a seguir adelante y lo que va a sobrevivir, porque puede llegar a inmortalizarse a través de un constante cambio de dharma, de la atención de lo que tenemos que aprender. No es ser más fuertes, es ser más amorosos, más compasivos, más serviciales, más autodescubridores de la vida una en nosotros, de la unidad de la vida en nosotros. La naturaleza ahora se preocupa en educir al parque las cualidades de fuerza y resistencia. Esas otras como la simpatía, la imaginación y la comprensión de algunas experiencias subjetivas. Todo eso calculado para hacer del individuo una entidad consciente de sí mismo, de lo que es una vida muy superior a la de su cuerpo y de sus elementales, de libre albedrío, que decide, pero por lo mejor del amor, que decide por lo mejor del todo, no de un placer momentáneo, egoísta. Por tanto, un buen uso de ese libre albedrío, que integre su forma individual
en un orden universal. Nuestra forma es perecedera y va a morir de todas maneras. El orden universal irá expresándose y floreciendo cada día más en una humanidad cada vez más madura, cada vez más inegoísta, cada vez más amorosa, cada vez más libre, respetando la libertad de los demás. Porque si uno va a tener y va a usar un libre albedrío, tiene que respetar el libre albedrío ajeno. Si no, no es un libre albedrío. Es un instinto inferior de dominio de los demás. Y eso sigue siendo un instinto animal. La etapa humana se caracteriza por esta superior expresión del libre albedrío. Pero para todo. Es decir, cada uno lo elige en el nivel de conciencia que ha alcanzado. De acuerdo al amor, la compasión, etcétera, será alto o será bajo. Pero respetando aún el que nos quiere perjudicar, el que nos quiere impedir. En el sentido de respeto de amor, no de complacencia, que es otra cosa también. Es que tener mucho cuidado con la atención que pongamos a esto y el significado que le demos al respeto al libre albedrío ajeno, que no tiene que ver nunca con la esclavitud hacia otros, caprichos de otros, etcétera. Nada de eso. Y claro, es el filo de la navaja. Este es el verdadero ocultismo. Así que todo eso calculado para hacer del individuo una entidad consciente de libre albedrío que integre su forma individual en un orden universal, orden, armonía, siendo uno en el todo, siempre cambiante de que forma parte. Es decir, sintiéndonos ese todo, que aportando lo que como libre albedrío nosotros decidamos en nuestro nivel actual de sabiduría o de ignorancia, pero en el nivel que cada uno pueda llegar a tener de una decisión libre, la más alta que encuentre dentro de un orden universal. Si no, claro que no estamos en un nivel teosófico, en un nivel de aprendices de expresiones de la vida verdadera, la vida eterna del espíritu. La perfección para el hombre se ve que no reside en la fuerza bruta. Esa es la etapa animal. Esa es la etapa instintiva. Que todo ser humano tiene una etapa de evolución primaria que puede estar también muy parecida a la del animal, pero ya él tiene una individualidad y nunca debe de caer a la prevalente reacción instintiva de los animales, precisamente. Muy dañados los animales. Ellos no tienen que ser tan brutos o tan de fuerza bruta, pero una humanidad todavía no inteligente les impele una cantidad de fuerzas negativas brutas, de brutalidad animálica, de los seres que no usan bien su inteligencia, que es lo que ha provocado todas las fieras que vemos en el mundo que nos rodea. Pero el mundo animal no tiene que ser así de fiero. Y una humanidad que cambie le cambiaría a todo el reino animal. Y dejarían de responder a la fuerza bruta. Y tendrían reacciones muy influenciadas por el amor humano.
como lo tienen muchos animales domésticos. Pero aún los animales domésticos conservan muchas cosas porque los seres humanos no hemos llegado a la estatura adecuada para todavía ser capaces de no dañar ese reino y amarlos a todos, no solo a nuestros animales domésticos, sino a todo el reino animal. Otro reto que tenemos de Dharma por cumplir y que no hemos aprendido todavía a cumplir. Así que la perfección para el hombre se ve que no reside en la fuerza bruta, en la que fue superado por muchos tipos animales que conocemos ahora por sus fósiles. Ni tampoco consiste, recuerden, pero esa etapa de los fósiles de estos animales antiguos era de una humanidad que no había recibido la inteligencia. Recuerden eso también. Aquí el conocimiento teosófico hay que irlo eslabonando. Casi todos esos fósiles son de una mayor antigüedad de los 18 millones de años que el ser humano lleva ya de inteligencia. Así que tampoco consiste en la apreciación fría, ni tampoco consiste en la apreciación fría de los hechos concretos y sus relaciones y en la mera argucia mental. Recuerden que en la mente, al estar ya en los niveles con forma, pues tiene las dos direcciones. Aunque puede ser el enlace con lo más alto del espíritu, es también el enlace con lo más denso de la materia. Y por tanto, puede fluctuar o ser usada en dos direcciones. La argucia es una de las formas negativas de usar la mente. Los prejuicios, los dogmas, todo lo que cierra el razonamiento superior, es una forma de una mente mecánica y ausente de vida superior. Estamos hablando, tiene su vida, pero una vida de la parte cámica inferior. Y el ser una persona astuta que trata de sobrevivir a costa de la muerte de otro, del engaño de otro, de la violencia a otro, etcétera, pues no es una mente positiva. Esa mera argucia mental es una mente muy desnaturalizada y muy animalizada por Kama y los instintos cámicos del reino animal. Algún día llegará a incluir no solamente las más bellas cualidades que pueden expresarse por medio del cuerpo físico, del emocional y del mental, sino también esos aspectos del ser espiritual o conciencia que, trascendiendo las limitaciones de su desarrollo actual, el de la mente promedio humana, no podrán ser definidos con los términos de una lengua basada en nuestra limitada experiencia presente. Es decir, aunque nosotros hemos visto un gran impulso al uso del principio mental, sobre todo en el nivel tecnológico, en el nivel material, en el nivel técnico, etcétera, que no lo conocemos, aunque en el esplendor de la cuarta raza parece que llegó casi tan lejos, o quizás más lejos todavía, que el nuestro actual, y que se auto destruyó, como podemos nosotros igual hacer ahora por ignorancia, por el predominio del Kama sobre el raciocinio superior de esa mente, que es el que puede unirse a la alma espiritual. Eso
lo tenemos en gran medida también ahora. Claro, lo de la Atlántida nada más que lo tenemos como una enseñanza venida de la teosofía. El grueso de la humanidad no acepta estas enseñanzas de un continente atlante y de un uso cámico negativo de una mente que llegó a cierta superioridad de expresión como un manas egoísta, pero un manas ya capaz de expresarse. Su primer impulso fue en la civilización atlante, pero ya en nuestra raza y sobre todo en la siguiente, tiene que llegar a una estatura más allá de la estatura máxima que alcanzó en Atlántida, pero sobreponiéndose a no esclavizarse como se esclavizó en los atlantes, a sus pasiones animales, a su egoísmo bestial. Porque el cama y la densidad también de los vehículos y de toda la constitución física, etérico, astral y hasta mental. No, creo que en lo mental no, pero sí en lo astral, es decir, en lo cámico. La Atlántida fue mucho más densa que nosotros. No tengo la seguridad de la mente, pero porque no estaba tan desarrollada y quizás no se densificó tanto. Pero no tengo esa comparación que yo recuerde de ningún autor teosófico, así que es una opinión. Pero bien, la Atlántida sí tuvo una mente que llegó a cierto desarrollo, pero totalmente arrastrada por las pasiones y los deseos, como todavía vemos a gran parte de nuestra humanidad. La humanidad tiene que invertir esa proporción. Nuestra humanidad tiene que llegar a ser una mente espiritual. Pero el Kali Yuga ahora está muy fuerte y no lo puede del todo. Y quizá gran parte de la raza continúe así. Es decir, de esta quinta subraza, continúe así por el resto de estos más o menos 2000 años o algo así que puede seguir ella más o menos predominando. Pero en cuanto llegue a la sexta subraza y predomine sobre la quinta subraza, todos los factores van a ser de elevación. Los cuerpos que ya, aunque nosotros no lo podamos apreciar, no solo tienen un 70 o 80% de líquido, cuando ese por ciento mayor era de sólido en la raza atlante, pero a nosotros ya ir ascendiendo ya es mucho menos. Pero también la parte mental se va a ir utilizando su funcionamiento electromagnético y por ello tiene que ser más dúctil de poder responder a su parte superior. Y eso va a ir y ya está predominando. No hay, como si dijéramos, la posibilidad de organismos mismos humanos, pero sobre todo de capacidades mentales que resistan las bestialidades que resistieron los atlantes y aún ciertos testimonios de la humanidad en una época tan reciente como la Edad Media. El ser humano se está utilizando como vehículo a pasos agigantados y HPV sí lo tiene en una de sus explicaciones de la doctrina secreta. Y por ello, el ser humano ya individual que llegue a una gran, como éramos, resolución de espiritualizarse, va a poder entrar en una mayor, ¿cómo se llama? Aceleración de mejoramiento de sí mismo. Y vamos a leer el último
a releer o leer, pues no me acuerdo si lo leí hasta el punto y aparte. Sin embargo, la consecución de todo eso debe considerarse como perfección espiritual, no lo había leído, que pertenece a otro aspecto del ser y que debe expresarse en la vida humana y en la conducta de alguna manera indefinible en virtud a la unidad que le es inherente y que abarca todos los aspectos y planos de experiencia y acción. Hasta ahí podemos llegar y el próximo viernes continuaremos. Déjame ver en el párrafo como la vida no es. Ay, Dios, se me fue. ...49... Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Hermanos, en una hora nos vemos en la ciencia de yoga. Y gracias por todo lo que atendieron. No hubo preguntas, pero quería adelantar un poco porque llevamos ya algunos viernes que hemos adelantado muy poco. Nos vemos en una hora si Dios quiere. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Luego, Hasta. gracias. Gracias. Saludos a todos.